Estimados estudiantes, espero que estén teniendo un buen día y se encuentren bien junto a su familia. La voz que les acompaña en este video es de la profesora Loreto Andrea Quirós. La asignatura de Lengua y Literatura invita a todos los alumnos de octavo año a compartir la revisión de las guías que usted puede ver y descargar desde la página web del Liceo Polivalente María Reina, específicamente desde el Plan de Apoyo Pedagógico Online 2020 Aprendo en Casa. El objetivo de este video es revisar el contenido teórico de la Guía 7 y comprender cómo desarrollar sus actividades. Les invito, por tanto, a tener su material a mano para que podamos trabajar. Guía número 7. Es muy importante que recuerden guardar todas las actividades resueltas en una carpeta. Si no puedes imprimir el material, trabaja en un cuaderno y anéxalo en tu carpeta, al igual si utilizas hojas sueltas. El objetivo de esta guía, ¿cierto?, está muy relacionado con el título, que es Visión del honor en la epopeya. Por tanto, el objetivo de esta guía es identificar el honor como una característica perteneciente al género de la epopeya. Para lograr este objetivo, revisaremos la canción de Roldán, repasaremos su argumento y personajes, y por sobre todo a los dos héroes de esta epopeya, Roldán y Oliverio. Estos dos grandes amigos, pero con profundas diferencias entre sí, que podremos apreciar en la tirada donde discuten sobre si tocan o no el olifante. En la primera página de nuestra guía, entonces comenzamos a trabajar y nos piden observar cuidadosamente las siguientes imágenes del cantar de Roldán. Estas imágenes fueron extraídas de un manuscrito original. Es muy importante que hagan una observación minuciosa. Nos convidan a ser intuitivo o intuitiva para que podamos responder en nuestra mente o en voz alta qué es, según las imágenes, el olifante. Entonces, dos palabras importantes: ser intuitiva o intuitivo. ¿Y para qué? Para poder descubrir qué es el olifante. Si durante la observación de las imágenes no podemos identificar el olifante y al finalizar la guía aún no podemos descubrir qué es, cuando usted termine todas las actividades, pudiera buscar la palabra en un diccionario. Si no, también podría buscar una imagen en la web de lo que es un olifante. Muy importante, habíamos dicho, ser intuitivo. Para quienes no conocen el concepto, intuitivo es una palabra derivada de la palabra intuición y corresponde a una habilidad que tenemos las personas para conocer, para comprender o para percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón o la explicación de alguien más. La intuición o ser intuitivo al observar estas imágenes o una pintura o al escuchar una canción o leer un texto e identificar algo, al usar la intuición, es una habilidad muy similar a cuando nosotros tenemos actos reflejos. Por ejemplo, vamos caminando por la calle, nos tropezamos y cuando vemos que nuestro cuerpo está cayendo, de forma irracional ponemos las manos para protegernos el rostro, nuestra cara. ¿Qué pasa? Al observar estas imágenes o al leer un texto también debemos ser intuitivos y sin la necesidad de estar dando una y mil vueltas en nuestra mente para comprender, para usar la razón y sin pedirle ayuda a nadie, nosotros podemos identificar palabras,
o cosas claves. En este caso nos invitan a ser intuitivos en la observación para que podamos reconocer el olifante. En nuestra segunda página de la guía se nos invita a conocer a través de imágenes y de un texto informativo aspectos generales sobre el cantar de Roldán. Si vemos en esta primera imagen, encontramos un manuscrito del cantar original y dice que el cantar de Roldán se escribe unos 3 siglos después de los hechos. Eso quiere decir que el cantar de Roldán habla sobre una batalla o una guerra que fue real, que se vivió en la vida real y que aparece registrada en la historia. Pero el cantar como poema, como texto literario, como epopeya, se escribió 3 siglos después de que ocurrió esa batalla. Tiempo suficiente para que los hechos se transformen y el personaje de Roldán se mitifique. ¿Qué quiere decir que los hechos se transformen? La batalla ocurrió, pero como ha ido pasando esta historia de generación en generación durante 3 siglos, pudieron haber agregado datos o pudieron haber quitado datos, modificarlos. Por lo tanto, ahora hay parte de ficción. Y al decir que el personaje de Roldán se mitifica con el paso del tiempo es porque tal vez él no tenía cualidades tan heroicas y fueron siendo agregadas. Y su personalidad y su actuar y su ser guerrero también sufrió modificaciones que lo enaltecen y que lo magnifican. Por lo tanto, al haber pasado 3 siglos, se manipuló la información. Recuerden que las batallas eran vistas a distancia, después los juglares cantaban en distintas calles, en distintos pueblos y países, esta batalla ocurrida, y con el paso del tiempo los relatos orales van teniendo modificaciones, pérdidas y se van sumando también otras interpretaciones. Por lo tanto, este cantar de Roldán ya no es puro. Y cuando llega el mester de clerecía, quien los escribe, quien los lleva a papel, ya tiene modificaciones. Revisemos otra imagen, esta imagen del cantar de Roldán. Este cantar está basado en un acontecimiento histórico, como habíamos dicho. El cantar de Roldán o la canción de Rolando es un poema épico de varios miles de versos, escritos al finales del siglo XI. Al terminar el siglo XI se escribe. Se escribe en francés antiguo. Y este poema, este cantar, se atribuye, se le da la autoría a un monje normando de nombre Turoldo. ¿Por qué se le da a él la autoría de este cantar? Porque el nombre de Turoldo aparece en el último y más enigmático verso del poema, de este canto. Este relato épico de la batalla de Roncesvalles y los heroicos hechos de armas protagonizados por Roldán muestran a un caballero franco al servicio de Carlomagno. Esto es súper importante porque en los videos anteriores y en la guía anterior usted tuvo que trabajar un resumen sobre el Imperio Carolingio. Y antes de poder hacer la lectura del texto informativo sobre el Imperio Carolingio, usted tuvo que revisar un video de Érase una vez el hombre, donde hablaban de este imperio y también de la figura de Carlomagno. Por lo tanto, para nosotros, al revisar este cantar, ya no es desconocido quién es este gran Carlomagno.
Continuamos en la tercera página de nuestra guía. También aparecen dos imágenes potentes y acá que yo quise destacar algo súper importante porque este cantar de Roldán está basado en las cruzadas, en las batallas de las cruzadas. Y las cruzadas duraron muchos años. Su punto más álgido, o sea, las batallas más crueles, más grandes, más emblemáticas, duraron 200 años, entre 1099 y 1291. Aunque en algunos países como en España o en otros países de Europa del Este se prolongó incluso hasta el siglo XV. Entonces, son batallas importantes. La última imagen que aparece en esta guía es muy importante porque podemos ver claramente un olifante. Vamos, traten de descubrir, tal vez ya saben lo que es. Y yo quise acompañar estas imágenes de un mapa de las cruzadas porque si recuerdan hace unos instantes yo les acabo de comentar que este canto escrito en francés antiguo, ¿cierto? Este cantar de Rolando o Roldán fue escrito en el siglo XI, a finales del siglo XI. Y acá vemos un mapa de las cruzadas de los distintos países, ¿cierto? Que abarcaron estas batallas, estas guerras. Aquí están los distintos puntos, las distintas líneas de donde se vivieron esas luchas y esta abarca principalmente del siglo XI al siglo XIII. Así que dentro de este mapa, dentro de estas regiones, se desarrolló la batalla del Cantar de Roldán. Continuamos con la siguiente página de nuestra guía y nos encontramos con el texto informativo de carácter histórico, donde aparecen palabras claves importantes. Vamos a hacer lectura entonces del texto que dice que tras 7 años de cruzada, recuerden que duraron más de 200 años, pero de los 200 años, durante 7 años, el emperador Carlomagno ha conquistado España a los moros. Entonces, solo resiste Zaragoza. Eso quiere decir Zaragoza, un lugar de España, es el único que está poniendo resistencia. Lo único que no ha podido conquistar Carlomagno. Y este Zaragoza es una ciudad del rey Marsilio. Los francos, o sea, los franceses, reciben unas sospechosas propuestas de paz. Y Roldán propone como embajador a su suegro Ganelón. Recuerden que Roldán es francés y propone como embajador de un lugar a Ganelón. Este, Ganelón, cree que su yerno, o sea, Roldán, pretende enviarlo a la muerte y decide vengarse. O sea, Ganelón se quiere vengar de Roldán porque piensa que él lo está mandando a una batalla y a tomar este cargo por maldad. Entonces, como embajador, Ganelón prepara la traición hacia Roldán y asusa a los moros contra Roldán. Eso quiere decir que estas personas denominadas moros van a luchar contra Roldán, al que hace responsable del hostigamiento a que están sometidos. Eso quiere decir que el suegro de Roldán, que es Ganelón, piensa que lo malo que él está viviendo junto a sus tropas, a sus guerreros, es por culpa de Roldán. Lo hace responsable de eso y por eso se quiere vengar. Sugiere Ganelón a Marsilio, que es el rey de Zaragoza, que prometa a Carlomagno lo que sea y que se vayan tras las tropas y así poder atacar la retaguardia francesa en la que está Roldán. Eso quiere decir que Roldán está con un grupo de soldados en la retaguardia, en la parte de atrás, y los 12 pares de Francia. Carlomagno entonces vuelve a Francia y a propuesta de Ganelón confía la retaguardia a Roldán. ¿Por qué? Todo esto lo hace Ganelón para poder matar a Roldán, porque se quiere vengar de él. Pero en esta pequeña comprensión lectora les quiero manifestar y les quiero dar un ejemplo de cómo uno tiene que enfrentar cada uno de los cantares que va a leer a continuación. En este pequeño fragmento encontramos palabras claves, como por ejemplo la palabra cruzada.
Ya vimos nosotros hace un rato atrás que las cruzadas duraron más de 200 años, lo más álgido de la cruzada. Entonces, muy importante cuando aparece un concepto, una palabra o un lugar o el nombre propio de algo, si yo no lo conozco, tengo que indagar al respecto. Entonces, uno puede buscar la definición de cruzada y nos indica el diccionario y también otros textos históricos, informativos, que las cruzadas fueron una serie de guerras, fueron muchas guerras, pero fueron guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica. O sea, estas guerras las inventó, las levantó, las impulsó la Iglesia Católica. ¿Durante qué época? Durante la Edad Media, del siglo V al siglo XV, nosotros vemos, ¿cierto?, en el Cantar de Roldán del siglo XI a fines del siglo XI. Entonces, estas guerras que las creó la Iglesia Católica están en campañas militares y donde tenían como objetivo estos soldados recuperar la religión. ¿Qué quiere decir? Que los católicos creen en Jesucristo, creen en Dios, pero hay otras personas que no creen en nuestro Dios, que no son cristianos, no son católicos, tampoco conocen el Evangelio, pero sí creen en otros dioses y tienen otras culturas religiosas, creen en otras deidades. Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué quería hacer? Quería recuperar la Tierra Santa. Recuerden que Tierra Santa es donde vivió Jesús. Vivió, murió y resucitó. Todo ese sector, Belén, Judea, etc. Por lo tanto, la Iglesia Católica quiere recuperar la Tierra Santa para difundir en ese lugar el cristianismo, la cultura y la fe cristiana. Quiere que todas las personas que viven en ese sector crean en Jesucristo, que crean en Dios. Pero ¿qué pasa? Que en esos lugares los cristianos se encontraron con personas que tenían otras religiones, como por ejemplo el Islam. Entonces vamos aquí aclarando conceptos para poder entender el texto. También en este texto nos encontramos con la palabra moros. Moros una vez acá y también lo vemos más adelante cuando dice que el suegro azuza, ¿cierto?, a los moros contra Roldán. Moros, azuza. Ganelón, el suegro de Roldán, quiere que muera Roldán, pero él incentiva a los moros que maten a Roldán. Súper importante entonces saber quiénes son los moros. Y la definición nos cuenta, ¿cierto? La historia y la definición de un diccionario nos muestra que moros es un término popular, es una forma coloquial, es un modo de designar, de nombrar a personas que no son cristianas, a personas que no creen ni en Dios ni en Jesucristo. Son personas naturales del noreste de África o Magreb, y de ellos se desconoce su religión, su etnia, su cultura. Puede que sean musulmanes, puede que sean, no sé, voy a inventar budistas, tienen otras creencias. Entonces, los moros son aquellas personas que no creen en Dios, Jehová Dios, y tampoco creen en Jesús, Jesucristo. Entonces, Ganelón quiere que estos no cristianos maten a nuestro Roldán. Nuestro Roldán que está luchando para que el mundo entero conozca a Cristo, nuestra fe, nuestra religión cristiana. Y nos encontramos después con la palabra azuzar, que es muy importante porque dice que como embajador, o sea, Ganelón prepara la traición, quiere matar a Roldán y azuza a los moros, azuza. ¿Qué significa azuza o azuzar? Es incitar, invita, anima a los moros, invita a una persona o a varias personas que ataquen a otras personas. Entonces, cuando en este caso dice azuza a los moros, quiere decir que el suegro Ganelón
desea que los moros, las personas que no creen en Dios ni en Jesús, luchen contra Roldán y que luchen con tal furia que Roldán muera. Entonces, aquí vamos entendiendo un poquito más la historia, vamos contextualizando para poder entender después los cantos que ustedes van a tener que leer para desarrollar esta actividad. Posteriormente a este texto informativo encontramos una imagen donde se nos presentan a los distintos, son 8 personajes, son distintos personajes, distintas personalidades, distintas culturas, distintas cualidades y características que poseen del cantar de Roldán, que es muy importante. Y tal y como nos señala el título y tal y como nos señalaba el objetivo, nuestro concepto de honor es un valor presente en este cantar. Teníamos que ver el honor en la epopeya. Y nos dice que este valor o cualidad moral impulsa a personas a actuar rectamente, cumpliendo su deber de acuerdo a la moral. Este honor lleva al guerrero y a cualquier otro sujeto o persona que aparezca en este texto a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo, es decir, hacer lo bueno para mí y hacer lo bueno para los otros, hacer lo bueno para mí y hacer lo bueno para quienes lo necesiten. El honor en este cantar está ligado al bien y a lo correcto. Entonces, lo más importante en este cantar es la visión del honor, el concepto del honor, el valor, la importancia que se le da al honor. Terminamos con las imágenes y con el texto informativo y nos encontramos con las actividades. Primera actividad, lee la tirada, que es un fragmento, es un extracto, es un pedazo, es un trozo, son cantos seleccionados del cantar de Roldán. Recuerden que su texto original está escrito en francés antiguo. Entonces nos invitan a leer estos cantares, estos cantitos que están numerados. Están con números romanos, como ustedes pueden ver, pero cada uno de los cantares tiene una palabra destacada en esta página. Y en la segunda página encontramos el primer canto, tiene 2 palabras destacadas, denuedo, felones, y los siguientes cantos tienen una palabra destacada cada uno. Y se lee, son solamente 2 páginas que equivalen al fragmento. Para continuar con nuestra actividad, dice segundo, ¿qué debemos hacer en segundo lugar? Contesta las siguientes preguntas, de la pregunta A a la pregunta G. Pregunta A, ¿qué postura tiene cada uno de los personajes en la discusión? Cada uno de los personajes piensa algo, vive algo, experimenta algo, vivencia algo. ¿Cuál es su postura? Letra B, ¿qué valor le asignan al honor los personajes? Los personajes van a hablar y se van a comportar de cierto modo. Y ahí usted tiene que intuir cuál es el valor que se le asigna al honor. Letra C, ¿qué están dispuestos a sacrificar los personajes por el honor? ¿Qué están dispuestos a perder, a entregar? Puede ser el amor, puede ser la patria, puede ser la vida. Tiene que leer el texto. Letra D, compara a cada uno de los personajes que aparezca. Si aparecen 4 personajes, usted tiene que comparar 4 personajes. Si aparecen 2, si aparece 1, usted tiene que comparar a cada uno de los personajes con un personaje del mundo público que conozcas. Y luego escribe una reflexión personal con las conclusiones a las cuales usted llega. Usted puede comparar a uno de estos personajes tal vez con un futbolista, con un actor, con un misionero, con un gobernante, lo puede comparar tal vez con algún secretario o presidente de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, o con... Usted tiene que ver con qué personaje del mundo público lo quiere comparar. Letra E. Reflexiona sobre lo siguiente. A lo largo del tiempo, el orgullo y la visión del honor
¿siguen siendo importantes para la gente o han perdido su valor? El orgullo y el honor. Si no sabe lo que es el orgullo, no recuerda lo que es el honor, busque su definición y usted analice. ¿Siguen siendo importantes para nosotros, para la gente de la actualidad o han perdido su valor? Letra F. ¿Por qué podemos decir que el honor es una característica de la epopeya como género? Ya conocemos la definición de epopeya. Muy simple ahora poder decir si el honor es una característica de la epopeya. Recuerde, revise la guía número 1, revise las guías todas y va a poder encontrar la respuesta, pero con la lectura del Cantar de Roldán también. Letra G. ¿Cómo se presenta el honor en nuestro mundo real? Ahora, nada que ver con el Cantar de Roldán, sino que en nuestra vida real, en nuestro 2020, en nuestra actualidad, ¿cómo se puede definir el honor? ¿Cómo es nuestro mundo real respecto al honor? Y sin usar el diccionario, usted defina con sus propias palabras qué es el honor. Encontramos una tabla que en evaluación recibe el nombre de rúbrica. Tenemos 5 columnas, cada una tiene un indicador de evaluación. Siempre debemos poner atención en el más importante, que es sobresaliente, porque es del modo en el cual queremos que quede nuestra actividad. Y de la respuesta A a la respuesta G, nosotros tenemos que procurar que la respuesta desarrollada trabaje el tema a cabalidad. Me preguntan algo, debo responder completamente esa pregunta, desarrollar el tema. Responde exactamente lo que se cuestiona, responder lo que me preguntan, no otra cosa. No debo confundir las preguntas ni las respuestas. Dar una idea clara y precisa del tema que se aborda, palabras claras, precisas. Usted fabricar primero su respuesta en la mente para después llevarla al papel sin ninguna dificultad, sin mayores dudas. Seguido de esto, tenemos nuestra última actividad, que ya no está relacionada con la comprensión lectora en cuanto a desarrollar preguntas, sino que está ligada a la comprensión lectora y a la definición de palabras. H. Define las 9 palabras destacadas en la lectura. Destacadas igual como aparece aquí, felones. Si no quedas conforme con la primera definición, indaga en su familia de palabras. Te dejo un ejemplo con la palabra felones del canto que usted va a tener que identificar, porque este canto aparecen 2 palabras subrayadas. Entonces, ejemplo. Yo tomo mi diccionario, ya sea de celular, de la pantalla del computador o un diccionario de papel impreso, y la palabra que me piden destacar exactamente es felones. Yo escribo felones y comienzo a buscar. Mi primera definición dice que es un nombre masculino o femenino que comete felonía, y yo no sé lo que es una felonía. Sigo buscando, felones viene de felón y me dice que comete felonía. Sigo no entendiendo la definición porque no sé lo que es felonía. Busco el femenino, felona, que comete felonía, nuevamente felonía. Por tanto, tengo sumamente claro que tengo que inmediatamente buscar la definición de felonía. Felonía, traición o acto desleal contra alguien. Y digo, perfecto, esta es mi palabra correcta. Con esta definición sí comprendo, con esta definición quedo conforme, porque sé que dentro de la lectura hay una traición, que es el suegro que quiere matar a su yerno, que es Roldán. Por lo tanto, hay una deslealtad. Me quedo conforme y esa sería mi definición. Las categorías y la rúbrica para evaluar mis definiciones son las siguientes. Tengo aprobado, notable, sobresaliente. Está claro que me voy a quedar con sobresaliente. Y me fijo, respecto a la calidad de la definición, defino las 9 palabras, va a estar sobresaliente. Respecto a la redacción, utiliza un correcto vocabulario,
y la redacción de las definiciones no presenta errores gramaticales ni ortográficos, no puede cometer este tipo de error de redacción porque yo estoy copiando tal cual aparece en el diccionario y en el diccionario no van a haber errores ortográficos ni de redacción. Respecto a la claridad y precisión, todas las definiciones son claras y precisas. Eso quiere decir que yo no me voy a quedar con la definición de que comete felonía. No me va a servir porque yo necesito saber qué es felonía. Por lo tanto, la definición debe ser clara y precisa, traición o acto desleal contra alguien. Esa definición la entiende incluso un niño que vaya en un curso inferior a 8º año. Entonces, terminamos la revisión de la guía número 7. Dice, muy bien, excelente, hemos terminado de revisar la guía número 7. Si tienes alguna duda o inquietudes, recuerda hacer tus consultas al mail apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Estudiantes, deseo que les haya sido útil la revisión de esta guía número 7. Quienes ya la tienen desarrollada podrán evaluar su trabajo. Si tuvo algún error, lo puede corregir. Si desea cambiar su respuesta, lo puede hacer sin ninguna dificultad. De igual modo, la puede ampliar. Si alguien todavía no ha realizado esta actividad, es tiempo para que se motive y comience su trabajo en casa. No estamos de vacaciones. Aprovechen este tiempo, adquieran hábitos, rutinas y estrategias de estudio. Recuerden que el futuro está ahí, en sus manos, en su mente, en sus ganas de trabajar. Jóvenes, les deseo que estén muy bien y nos veremos o nos escucharemos en un próximo video. Que estén bien.